Mi nombre es Andrea Esber, de quinto año, sección A, y hoy les voy a hablar sobre el desequilibrio ecológico. Primero voy a hablar de qué es la ecología. La ecología es la ciencia que estudia a los seres vivos, su ambiente, la distribución, abundancia y cómo esas propiedades son afectadas por la interacción entre los organismos y su ambiente. En el ambiente se incluyen las propiedades físicas que pueden ser descritas como la suma de los factores abióticos locales, como lo son el clima y la geología, y también los demás organismos que comparten ese hábitat. Ahora voy a hablar sobre qué es el medio o qué significa medio. Este es el espacio o entorno donde se desarrolla la vida de los seres vivos y que permite la interacción de los mismos. También puede ser considerado como el entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad, que incluye valores naturales, sociales y culturales, y culturales que existen en un lugar y momento determinado. El siguiente punto del que voy a hablar es qué es el hábitat. El hábitat es el espacio que presenta condiciones y componentes adecuados para que una especie pueda sobrevivir y reproducirse. Esto quiere decir que para que pueda perpetuarse a través del tiempo. Ahora, ¿qué es un ecosistema? Voy a hablar de qué es un ecosistema. Un ecosistema es un conjunto formado por los seres vivos, los factores físicos del medio donde viven y las relaciones, tanto bióticas como abióticas, es decir, ellos con el ambiente y entre ellos. Está formado por el biotopo, que es el medio físico en el que se desarrollan los seres vivos, y por la biocenosis, que es la parte viva de su ecosistema, es decir, el medio y ellos. El siguiente punto del cual hablaré es qué es la actividad agrícola o las actividades agrícolas. Estas, o primero, ¿qué son estas? Son aquellas actividades, valga la redundancia, que se dedican al cultivo de la tierra con el fin de obtener productos destinados al uso del humano y al alimento de los animales. En otras palabras, son aquellas propias del sector de la sociedad dedicado a la agricultura como actividad económica, es decir, al aprovechamiento de los suelos para la siembra, cuidado y recolección de frutos, granos y o vegetales para su posterior consumo y venta a otros sectores. A su vez, es importante mencionar cómo esta actividad genera un gran desequilibrio ecológico, ya que esta representa la mayor proporción de uso de la tierra por el hombre. Solo los pastos y los cultivos ocupan el 37% de la superficie de tierras de labranza del mundo. También la agricultura afecta a la base de su propio futuro a través de la degradación de la tierra, ya que la salinización y el exceso de extracción de agua produce reducción de la diversidad genética agropecuaria, dañando a nuestro propio beneficio de esta actividad. Asimismo, la contaminación por fertilizantes se produce cuando estos se utilizan en mayor cantidad de la que pueden absorber los cultivos, o cuando se eliminan por acción del agua o del viento, dañando ambos medios de la superficie del suelo antes de que puedan ser absorbidos. Los excesos de nitrógeno y los fosfatos pueden infiltrarse o filtrarse en las aguas subterráneas o ser arrastrados a cursos de agua potable, que son las que nosotros bebemos. Esta sobrecarga de nutrientes provoca la eutrofización de lagos, embalses y estanques y da lugar a una explosión de algas que suprimen otras plantas y animales acuáticos. También los insecticidas, herbicidas y fungicidas también se aplican intensamente en muchos países, tanto desarrollados como en desarrollo, lo que provoca la contaminación del agua dulce con compuestos carcinógenos y otros venenos que afectan al ser humano y a muchas formas de vida silvestre. Los plaguicidas también reducen la biodiversidad debido a que destruyen hierbas e insectos y con ellos las especies que sirven de alimento a pájaros y otros animales, rompiendo así la cadena alimenticia. La agricultura también es una gran fuente de contaminación del aire, ya que es la fuente antropogénica dominante de amoníaco. Por ejemplo, el ganado representa aproximadamente el 40% de las emisiones globales, mientras que los fertilizantes
fertilizantes minerales el 16% y la combustión de biomasa y residuos de estos cultivos el 18% aproximadamente, dándose una gran contaminación del aire. A medida que su número y sus necesidades han aumentado, los seres humanos han utilizado una porción cada vez mayor de la superficie de los recursos del planeta para cubrir sus propias necesidades debido a la sobrepoblación que existe, desplazando con frecuencia a otras especies en el proceso de sus propios hábitats y medios. Las estimaciones del número total de especies que viven sobre la Tierra varían enormemente. El número que se ha descrito científicamente ronda la cifra de 1,75 millones, pero se desconoce el total verdadero y puede estar comprendido entre 7 y 20 millones o hasta incluso más. Las estimaciones para los próximos años en cuanto a pérdidas de biodiversidad que ocurren, que incluso lleguen a la extinción, varían ampliamente, entre el 2 y el 25% de todas las especies, etc. El siguiente punto a exponer es qué es la agricultura tradicional. Como lo puede decir su propio nombre, la agricultura tradicional es aquella actividad muy rudimentaria, que se caracteriza por ser muy rudimentaria, y su producción depende en la mayoría de las capacidades físicas del agricultor y de sus trabajadores, no de maquinarias. Esto hace que tanto el rendimiento como la optimización de los recursos para obtener mejores productos sea bastante bajo, debido a que es en poca cantidad y no se le da mucho trabajo. Se caracteriza por tener muy poca tecnificación y un uso muy bajo de la tecnología. Esto hace que su producción a gran escala no sea demasiado productiva. Asimismo, la producción aquí se tiene únicamente para el consumo del agricultor y de aquellas personas que trabajaron con él en la tierra. Se suelen emplear herramientas como son la hoz, la azada y las palas. En el caso de que los agricultores tengan un tractor, este no se utiliza, y si se utiliza no se realiza con su máximo poder o potencia. Este tipo de agricultura está basado en policultivos que proporcionan varios tipos de alimentos, pero es para el consumo propio del agricultor y de las personas que trabajaron en la tierra. En este caso, este tipo de agricultura no está tan focalizada en el comercio como sería otras. Ahora voy a hablar de qué es el conuco. El conuco es un medio muy utilizado en esta agricultura tradicional, pero esta es una parcela pequeña de tierra o huerta destinada al cultivo, estando administrada por un único agricultor. A su vez, es una práctica de siembra familiar empleada desde tiempos ancestrales en Latinoamérica. En Venezuela, aquí, actualmente se practica, pero no con la intensidad de la época en la que el país vivía de la agricultura. El siguiente punto al que voy a tratar es la agricultura empresarial, la cual, como su nombre lo dice, es aquella que se realiza en grandes extensiones de tierra, a diferencia de la tradicional, en grandes extensiones de tierra, áreas físicas, homogéneas y de gran fertilidad, la cual requiere de grandes inversiones de capital por las grandes tierras realizadas. Este tipo de agricultura utiliza fertilizantes inorgánicos, sistemas de riego y plaguicidas para aumentar los rendimientos de los cultivos. También vincula poca mano de obra, pues parte del trabajo se realiza con maquinaria sofisticada. Por esto es empresarial. Ahora voy a hablar de la explotación forestal. La explotación forestal es una actividad del sector primario que consiste en aprovechar los recursos naturales y maderables y no maderables de la superficie forestal del país, que puede incluir selvas, bosques y matorrales. Eso quiere decir que es la actividad donde se aprovechan recursos maderables, principalmente de bosques. Asimismo, la deforestación tiene muchos efectos negativos y dando un gran desequilibrio ecológico. Uno de los mayores impactos es la pérdida de hábitat de millones de especies que ocasiona esta actividad. 70% de los animales y plantas que habitan los bosques de la Tierra no pueden sobrevivir a la deforestación que destruye su medio. A su vez, se estima que dentro de 100 años no habrá más selvas tropicales en la Tierra debido a la práctica y si se sigue haciendo con esta sobreexplotación. Otro de los puntos negativos es que genera la pérdida de biodiversidad debido a que al destruir los medios destruye todo a su paso, y se espera que hasta 28.000 especies se extingan para el próximo cuarto de siglo debido a la deforestación. También la deforestación afecta al ciclo del agua, entre otras, demostrando que esta actividad genera mucho desequilibrio ecológico.
El siguiente punto al que voy a tratar es la explotación pesquera. La explotación pesquera, también denominada pesquería, es el conjunto de trabajo realizado con el fin de obtener peces o cualquier otro tipo de animal acuático, recurriendo a la pesca como actividad para lograrlo. Su prioridad es conseguir piezas para el consumo humano, para ser destinados al sector alimenticio, pero también puede tener como objetivo la elaboración de otros productos de importancia menor, como son las harinas y los aceites que se elaboran a partir del pescado. Y aunque esta, al igual que la anterior, cumple un propósito importante, también genera efectos negativos ecológicos debido a la sobreexplotación con la que se hace y lo masivo que es el daño. Debido a la captura y explotación excesiva, como lo mencioné, a este ámbito, y a su vez la pesca desmesurada no solo degrada la población de los peces objetivos, cambiando su tamaño, su estructura, sino que también influye en otras especies relacionadas con la cadena alimenticia, es decir, que se alimentan de estos. Asimismo, esta explotación genera sobreexplotación, debido a que se hace sin un control, llevando a muchas especies de peces al borde, estando en peligro de extinción, mientras que otras ya se encuentran totalmente amenazadas y extintas debido a esta práctica excesiva. De hecho, los grandes expertos aseguran que si se mantiene este ritmo de explotación y consumo, los mares quedarían vacíos en torno al año 2050. Ahora voy a hablar de qué son las actividades industriales. La cual es el conjunto de las actividades humanas capaces de transformar la materia prima en productos elaborados y semi-elaborados a través de la realización de un trabajo mediante herramientas o maquinaria. Recursos humanos y el consumo de energía. La gran mayoría de actividades industriales se engloban dentro del sector secundario. Y entre las principales actividades que se encuentran en este son energía, producción y transformación de metales, industrias minerales, industria química, gestión de residuos y aguas residuales, fabricación y transformación de papel y madera, ganadería y acuicultura intensiva. Asimismo, estas actividades generan un gran desequilibrio económico, como las antes mencionadas, siendo que la principal forma es la quema a gran escala de combustibles fósiles, como es el petróleo, el carbón y el gas, más el agua residual envenenada que contamina tierra, ríos y lagunas. Y asimismo, los residuos de los procesos de fabricación, así como los gases que estos emiten, afectan cada vez con mayor gravedad a la calidad del aire y del agua, entre muchos otros aspectos que pueden afectar a la ecología del mundo. Estos dos factores se ven potenciados además por las consecuencias globales de todas y cada una de las acciones del hombre sobre el medio ambiente. Para finalizar, voy a hablar sobre el ruido como desequilibrio. Aquí está el ruido como desequilibrio ecológico y para nuestra salud. Este genera desequilibrio debido a que este perturba los patrones de alimentación y cría de algunos animales, y se ha identificado como un factor que contribuye a la extinción de algunas especies. También el ruido de los aviones y las ondas sónicas han estado implicadas como una causa de la disminución en la reproducción de una variedad de animales, así como también se ha demostrado que la contaminación acústica y el estrés produce y reduce el consumo de alimento del ganado y la capacidad de producir leche en las vacas, cabras, etc., tanto en la cantidad obtenida como cada ordeñado, como en la frecuencia de ordeño. También afecta el comportamiento de los animales, lo que puede hacer asustándolos, como en el caso de las aves que evitan volver al nido donde están sus huevos o sus crías, lo que afecta a su tasa de reproducción, esto siendo la principal daño que realiza. Y este también es nocivo para nuestra propia salud, ya que no solo perjudica nuestra audición, sino que también aumenta las probabilidades de padecer HTA, que esta quiere decir angina de pecho o un infarto agudo de miocardio debido a las grandes frecuencias en las que estos sonidos pueden caer. Esto se debe a una activación de hormonas nerviosas que va a provocar el aumento de la tensión arterial o la vasoconstricción, que es el cierre de los vasos sanguíneos, entre muchas otras, como también afecta a
a nuestro propio sistema nervioso, estos grandes ruidos. Además de aumentar la sensación de estrés y de fatiga, también produce alteraciones en el sueño. Si los ruidos se originan durante la noche, causa dolor de cabeza y sensaciones desagradables, como lo son zumbidos o acúfenos, que es una percepción de ruidos en la cabeza. También puede disminuir nuestro rendimiento y provocar falta de concentración, entre muchas otras consecuencias. Esta ha sido mi exposición, así que gracias por su atención.